Hoy es miércoles, y creo que aquí se me saltó esto un segundo. ¿Qué pasó? Un segundo que se me cuadró, se me descuadró esto. Vamos a ver, ya. ¿Qué pasó ahora? Ujú. Hoy es miércoles 27 de noviembre de 2024. Arribamos a la emisión número 673 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y vamos a reconstruir los hechos de un ataque terrorista de las supuestas disidencias de las FARC contra soldados que estaban en desarrollo de una operación intensa sobre el cañón del Micay contra las estructuras criminales de este grupo delictivo. Sin lugar a dudas, los responsables principales de la masacre de estos cuatro soldados se llaman Gustavo Petro e Iván Velázquez, por sus políticas laxas y de mala fe con los colombianos. Y el tercer responsable directo de esto se llama Camilo González Pozo, en compañía del terrorista desmovilizado Oti Patiño, responsables principales de la negociación con este grupo criminal. ¿Por qué? Porque la política de Petro ha sido tan ambigua frente a las FARC que lo único que les ha permitido es avanzar, destruir, producir violencia y siempre con el cuento de que la puerta de la paz está abierta y que la paz total es una maravilla. Y si se hace una suma de la calidad y cantidad de crímenes que han cometido estos delincuentes desde que Petro está en el poder, es igual a las épocas de Juan Manuel Santos y de otros desgobernantes. Y lo mismo, el dinero, el tiempo y los recursos que se han invertido en el cuento de la paz total es una farsa absoluta. Mientras tanto, los terroristas dedicados al narcotráfico hasta los tuétanos, más descaradamente que en la época de Timochenko y los delincuentes que están en el Congreso, ha aumentado geométrica, matemática y exponencialmente tanto la producción como la exportación de toneladas de coca de propiedad de las FARC hacia el exterior en contubernio con otros carteles. Por ende, los hechos que analizaremos hoy tienen unos responsables principales que son Gustavo Petro e Iván Velázquez, que no dan pie con bola, quizás por ideología y por sesgo, con los procedimientos de defensa nacional y con los comisionados de paz que parecen ser de los mismos y estar de acuerdo que esto ocurra y aparentar que se estuviera negociando. Los hechos son los hechos y vamos al grano. Adelante, mi coronel. Mi coronel, para contextualizar a nuestra audiencia en términos analíticos, ¿cuál es la importancia geoestratégica del cañón del río Bicay, actualmente epicentro de geopolítica del narcotráfico de varios carteles, incluidos las FARC? Como vemos este mapa, tomado con medios satelitales, se puede observar claramente la trascendencia que este río tiene sobre la geografía, sobre los habitantes, sobre la historia y sobre la prospección de la zona. Está ubicado entre los municipios del Tambo, Argelia y López de Micay. Es un río que nace en la cordillera occidental y comienza un descenso serpenteado por el medio de los entresijos de esta cordillera más hacia el occidente hasta llegar a la zona plana selvática del Micay y cae al Océano Pacífico. Por ser un río que viene en descenso desde la cordillera, se va convirtiendo en receptor de una cantidad de cursos de agua que le tributan más recursos hídricos provenientes de las ricas breñas de nuestras cordilleras y que cada vez lo van haciendo más ancho y más apropiado como un eje de comunicación interna
entre los municipios para formar un contexto geoestratégico, geopolítico y geográfico. Desde la década de los 80, las FARC se dedicaron al narcotráfico de lleno en la zona y encontraron que las riberas del río Micay son muy aptas para el cultivo de la coca, para la instalación de laboratorios de procesamiento del alcaloide y para la sacada de muchos kilos por el río Micay o por los pequeños ríos, que en algunos casos no son tan pequeños, que lo van nutriendo y entonces se convierte en una cantidad de brazos de afluentes que facilitan con la complicidad de los colonos que no son ciudadanos nacidos allá, que salen con el cuento de que si no siembran coca, entonces ¿de qué viven? Y uno se pregunta, y antes de que hubiera coca, entonces ¿de qué vivían los colonos que eran muy pocos? Pero ahí se ha llenado de colonos enviados por los carteles de la narcotráfico, incluido de las FARC, que han convertido ese problema en un dolorón de cabeza y que siempre lo hemos sostenido en Fundel, se comenzaría a arreglar el día que el gobierno localice a todos esos ciudadanos y los reubique en un sector y declare esos parques nacionales y ponga las fuerzas militares a patrullar y todo el que llegue a sentarse allá lo saquen de ahí y lo lleven para esas zonas de asentamiento y se acabaría en gran parte el cultivo de coca. Pero se ha manejado de otras maneras y se ha permitido, inclusive con el Pacto FARC-Santos, que el Cañón del Micay se convierta en el epicentro de la criminalidad de las FARC y ya han llegado a ocupar corregimientos y poblados grandes como el municipio de Argelia, que sí es un municipio que ha existido desde hace muchos años, lo mismo el corregimiento del Plateado, corregimiento del Mango, donde ya no sería tan fácil hacer el ejercicio que estamos diciendo de sacar a esos colonos. Pero igual, si en la zona rural, donde están los cultivos de coca, se hace eso, se disminuiría ostensiblemente el crimen y los habitantes urbanos de estos sectores poblados tendrían que dedicarse a otras cosas y el Estado colombiano a facilitar la creación de nuevas fuentes de economía, pero definitivamente este problema hay que resolverlo algún día porque se convirtió en un epicentro del crimen y es peor que una comparación al lejano oeste en los años 50 y 60 del siglo XIX, donde mandaba la ley del revólver. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es la realidad de la acción del gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro e Iván Velázquez en relación con la estratégica área del cañón del río Micay en el Cauca? Bueno, en el mapa que vemos a la izquierda, puntero, bueno, este mapa que vemos a la izquierda es el departamento del Cauca. Y esta zona aquí occidental del departamento es todo el Océano Pacífico. Entonces quiere decir que el cañón del río Micay baja, y aquí vemos que va creciendo hasta desembocar en el Pacífico. Y están los tres municipios, el Tambo, eh, o López de Micay primero, Argelia y el Tambo, están ubicados ahí. Y el corregimiento del Plateado en el Tambo. Entonces vemos que es una cuña enorme que se mete en el centro occidente del departamento sobre la cordillera, porque todo esto es cordillera, y desciende hacia el Pacífico y separa al resto del Cauca y de Colombia del Pacífico como si fuera una república independiente. La pregunta es, ¿cuál ha sido la acción del gobierno allá? Y la resumimos en lo que las imágenes hablan mal que mil palabras ahí. Ridícula. Para semejante problema no tan grave que haya, y miren ustedes lo que publica el desgobierno de la potencia de la vida en su página web como gran cosa, que el gobierno nacional les va a hacer un fortalecimiento con caña panelera. No dice cómo, ni cuándo, ni, sino fortalecimiento con caña panelera. O sea, más o menos como graduarlos a todos de abogados o metalúrgicos. Segundo, que para un municipio como el Tambo, que es una despensa agrícola y que poco a poco se ha ido afectando sus territorios con cultivos enormes de coca,
siguiendo el eje del río Micay. Entonces le van a construir una plaza de mercado con galería. Cuando esto es una solución de alcalde, una solución de gobierno nacional tiene que ser algo mucho más estructural. Y al corregimiento que más problemas tiene, que es el que está aquí en la foto, que es donde está el epicentro del narcotráfico, entonces el gobierno nacional con gran bombo y platillo va a llegar a construirles una plaza de mercado. Esto insulta la inteligencia de los colombianos y demuestra la poca profundidad del señor Petro y sus mediocres asesores. Pero la foto que corrobora la payasada es esta. Finalmente, después de tanto presionar las fuerzas militares, el gobierno nacional decidió que se realizara la operación Perseo y se entrara a ocupar militarmente el área urbanizada del Plateado, ya que en las elecciones anteriores se llegó hasta la ridiculez que el ministro de Defensa, que lo vemos ahí en la foto, disfrazado con un chaleco antibalas eh, de propiedad de las fuerzas militares, fuera a negociar con los bandidos en el Cauca, dice que el ejército controlaba el día de las elecciones y se salía al otro día. Y como no se salió el otro día, entonces los bandidos rodearon la tropa y entonces apareció nuevamente este ministro mediocre negociando allá con delincuentes de cuello blanco de otras organizaciones humanitarias la salida del ejército. Entonces luego toman la decisión de que ahora sí entramos con todo y aparece no Petro porque andaba enfermo o afectado por una sobredosis de café perico, ya que él tiene una adicción muy fuerte al café, según él mismo, y le hace daño. Eh, no fue a cumplir esta cita, pero andaba en Cartagena en otros quehaceres muy cuestionables. Y envió a esta sujeto, a Laura Sarabia, que pareciera que fuera el poder detrás del trono, y ella disfrazada con un chaleco antibalas del ejército y con otras compañeras tomándose selfies y colocándolas en en las redes sociales como si estuvieran en medio de la guerra del Vietnam y fuera un chiste. Y fueron y hablaron con la comunidad, conclusión nada, y el ejército siguió ahí respondiendo por un problema que es de Estado. Entonces, dos fotos muy distintas. Una, que a semejante problemonón que hay en esa región, el gobierno le responde con dos placitas de mercado y la idea de fortalecer la agroindustria panelera, o sea, graduarlos a todos de abogados o metalúrgicos. Dejar al ejército responsable de eso, ir y pasear porque fue un domingo y eso le significa un día de viáticos muy onerosos, sobrevuelo en helicóptero, porque nunca habían montado en helicóptero, entonces ahora tienen a las fuerzas militares que los lleva gratis, recogida en la casa, llevada a la casa, suculentas viandas en el viaje en el helicóptero, recepción como héroes en el Plateado, fotos en la prensa, fotos en las redes sociales, declaraciones ante los medios, mejor dicho, todo publicidad. Y Petro diciendo, esta es la forma de hacer la paz total y aquí estamos. Y seguimos con la violencia en el cañón del Micay sin que cambie eso, porque la fuerza militar sola, tratando de resolver todos los problemas, tampoco los va a solucionar por más que sea su buena voluntad. Mi coronel, Sí, mi coronel. ¿por qué la emisora W publicó el titular que los cuerpos de los soldados asesinados por las FARC en el Cauca ya habían sido recuperados y trasladados? Porque mi coronel, cuando se presentó el combate, fue una especie de emboscada. Las tropas iban por el sector aledaño al cañón del Micay, registrando el área, cayeron en una trampa. Y allí, pues hubo desazón, desinformación y se perdió la comunicación. Y además, quienes hemos operado en estos sitios tan convulsos y tan complejos de nuestra geografía nacional, sabemos que si una unidad queda metida entre un hueco, por muy cerquita que esté otra, ni siquiera el repetidor recibe la señal por el follaje, por el clima,
porque los radios se dañan, porque se descargan las baterías, por el fragor del combate no hay tiempo de comunicarse, por la necesidad de maniobrar, etcétera. Entonces se comenzó a especular por los medios que de los 4 soldados, por los soldados que hubieran muerto, no sean 4, sino los que hubieran muerto, el ejército no los había podido rescatar los cadáveres, que porque la guerrilla los tenía secuestrados, y que eran 150 guerrilleros y se publicaron unos audios, pero eso era parte de la propaganda que le estaba sirviendo a las FARC y parte de la desinformación en la cual los ansiosos de dar la primera noticia y ser los primeros en hablar iban deformando la realidad. Entonces, eso fue el 4 de mayo. El día 5 de mayo, el comandante general estaba allá en el sitio del general Giraldo y le digo a los periodistas, aquí no es cierto lo que ustedes dicen, aquí están los cadáveres, ya los estamos sacando. El problema era que no los habíamos podido recuperar en el sitio donde cayeron, es porque el helicóptero no podía entrar por el problema climático y por la cantidad de combates que había, y era poner en riesgo la tripulación del helicóptero, ya que quedaría metida en un cañón y los hubieran podido derribar y entonces se nos hubiera alargado más la pérdida. Entonces, por eso la W Radio, ya en gesto de más sensatez, aclaró qué era lo que realmente estaba ocurriendo. ¿Cuáles fueron los audios que generaron la indignación dentro de la población colombiana respecto a la masacre de 4 soldados por la FARC en el 2024 en la zona rural del municipio de Argelia, Cauca, Cañón del río Micay, debido a la debilidad de carácter y quizás de la complicidad de Gustavo Petro y del ministro de Defensa Iván Velázquez? Mi coronel, es que sucede que las FARC publicaron un audio o en un mensaje de sus internos que se hizo viral, que ellos tenían los 4 cadáveres, que los cadáveres no sean 4, sino que tenían 4, que tenían cadáveres de los soldados y que estaban esperando que fuera la Cruz Roja a recogerlos. Y la señora Vicky Dávila, que tenía un afán de figuración personal aterrador y parecía que un amor platónico por el general Ospina, que era el comandante del ejército, de una vez ordenó que se publicara ese documento de las FARC y que se atacara, era el ejército, porque ella por atacar a Petro estaba atacando era el ejército. Y de remate aparecieron unos audios que nunca se supo si eran reales o no, y ella los publicó nuevamente de primero con el, una comunicación entre supuestamente unos miembros de los que estaban allá combatiendo. Y se contaban que estaban combatiendo y decía supuestamente que un coronel le decía al comandante de la patrulla, retírese y sálgase de ese hueco. Y él le contestaba que no, que estaba muy jodida la situación. Entonces, bueno, mire a ver lo que hace, porque yo no puedo hacer nada, palabras más, palabras menos. Entonces ese audio se volvió viral y comenzó a circular en las redes y la gente que ni oye, ni ve, ni entiende, ni razona, de una vez le dieron curso a eso. Entonces se vino nuevamente la señora Vicky Dávila con su cuento de que el general Ospina era un incapaz, que era un tipo mediocre, que no sé qué, en lugar de cuestionar a los bandidos de las FARC y al señor Petro, que son los que responsables de esto, atacando al comandante del ejército y causándole un daño terrible a la imagen institucional, sin haber comprobado si los audios eran reales o no. ¿Por qué la periodista Vicky Dávila se ensañó contra el ejército publicando informaciones sin ningún sustento acerca de la masacre de 4 soldados perpetrada por la FARC en el 2024 en zona rural del municipio de Argelia, Cauca, Cañón del río Micay, debido a la debilidad de carácter y quizás la complicidad de Gustavo Petro y el ministro de Defensa Iván Vázquez? Pues es muy sencillo. Ella se le subió el ego, a ella se le subió el ego. Y desde hace rato comenzaron los lambones funcionales que se dan silvestres en Colombia a decirle que ella tiene el talante para ser presidente. Quizás para otros, otras organizaciones puede ser presidente, pero no de Colombia. Sin embargo, ella está convencida
y no hay nada más peligroso que alguien convencido de lo que no es y fuera de eso endiosado. Entonces encontró un filón en un problema que hubo en el Cauca, y es que en los documentos y el celular que le incautaron a un terrorista dado de baja por el ejército, aparecieron unas llamadas al celular de un alto oficial de esa jurisdicción. Entonces el alto oficial la contactó a ella y comenzó a despotricar del general Ospina, Luis Mauricio Ospina, que eso no era cierto, que eso era un montaje que le ha hecho el general Ospina, y ella, sin verificar, sin escuchar, sin conocer la versión de Ospina, comenzó a atacarlo. Y pues parece que el mando militar y el mismo gobierno Petro le dieron la instrucción a Ospina que no respondiera ante esos señalamientos, porque eso tenía que probarlo, era jurídicamente y no estar hablando por los medios. Entonces esta señora ya la tomó personal y comenzó con gente desleal de la institución a buscarle la caída al general Ospina como si fuera el enemigo personal de ella y como si el general Ospina fuera el enemigo de Colombia. Y luego se presentó un caso de un sujeto que estaba trabajando en las fuerzas militares y le llegó la información al comandante del ejército que el tipo no tenía una dirección registrada y no era clara su ubicación, que no era una persona confiable. Eso es normal que en cualquier entidad militar se haga una investigación de seguridad de personal para evitar la subversión, el espionaje y el terrorismo. Es parte del trabajo de contrainteligencia. Entonces el general ordenó que le averiguaran bien quién era ese señor y alguien del DEAL le envió a la señora Vicky Dávila unos audios entre personas que estaban trabajando en los cuales daba a entender cómo, de manera siniestra, cómo supuestamente el general perseguía al tipo era porque eh, era el profesor de inglés de la esposa del general, algo que tampoco quedó nunca probado, nunca quedó probado. Entonces, se dedicó fue ya a atacarlo personalmente, se le convirtió fue en su enemiga personal, no en una periodista seria, que dudamos que lo sea, y cuanta oportunidad se presentaba era atacando al general Ospina. Entonces, había un atentado terrorista en alguna ciudad del país o en alguna parte del país y era culpa de Ospina y no de los bandidos de las FARC. Y por eso, en este momento, cuando llegó esa información de que los bandidos tenían los cadáveres, se despachó con ese cuento. Y resulta que la señora, en medio de su ignorancia y de los malos informantes que tenía, nunca había comprendido que el general Ospina no tenía el mando de esas tropas porque desde el periodo de otro Ospina, que también fue comandante, pero ese fue comandante general del Ejército de Fuerzas Militares, se había dispuesto que las tropas de ese sector pasaban bajo el mando directo del comandante general, que en este caso era el general Giraldo, y él era el que estaba dirigiendo esa operación. Entonces Ospina lo único que hacía era abastecer las tropas y manejar el funcionamiento administrativo, pero no podía tomar una sola decisión en el cañón del Micay. Entonces la ignorancia es atrevida y peligrosa cuando se maneja de manera siniestra, con el fin de atacar a una persona, se termina atacando una institución y dándole la prevalencia a los bandidos que aparecían dentro del concepto que presentaba la señora Vicky Dávila, no como los delincuentes, sino como gente que tenía controlado al país y arredrado a todo un ejército, porque según ella el comandante no servía y resulta que ese comandante no tenía jurisdicción sobre esas tropas. La ignorancia es atrevida y peligrosa. ¿Qué publicó al respecto el diario El Tiempo? Pues el diario El Tiempo ya fue más mesurado y publicó las fotos de los 4 soldados asesinados, primero 3 que se han confirmado por el general Giraldo y que fueron sacados, y otro que fue también extractado del área, pero que murió fue en el hospital a consecuencia de las heridas. Entonces son cosas muy diferentes a lo que esta señora decía, que habían masacrado una cantidad enorme de soldados, que los guerrilleros los tenían y que el general Ospina no hacía nada y que la Cruz Roja iba a rescatarlos cuando era pura propaganda y manipulación de los bandidos y de los cómplices de los bandidos e ineptitud manifiesta del ministro de Defensa, que no tiene ni idea de eso y mucho menos de los negociadores de paz, que no eran capaces de pronunciar ni mu. Y ahí sí la señora no les decía nada a ellos, que eran los responsables. Entonces se publicaron los nombres
del soldado Jairo Urrego, que llevaba 11 años en el ejército, fue el que murió ya dentro del proceso quirúrgico, y los soldados profesionales Camilo Molina Morales, Javier Sosa Ballesteros y Jorge Fuentes Santiago, que cayeron en el momento de que explotó la trampa que han montado las FARC contra los soldados en el área rural del Cañón del Micay. Mi coronel, ¿qué agregó el diario El Tiempo a la información irresponsable que había publicado la revista Semana acerca de los cadáveres de las víctimas de la masacre de 4 soldados perpetrada por las FARC en el 2024 en la zona rural del municipio de Argelia, Cauca, Cañón del río Micay, debido a la debilidad del carácter y quizás de la complicidad de Gustavo Petro y el ministro de Defensa Iván Velázquez? Pues mi coronel, es que los antecedentes eran muy cercanos. Días antes, el ejército había capturado a 5 terroristas de las FARC y los sujetos habían confesado que eran miembros de ese grupo y había dado de baja a 3 bandidos. Se había incautado una gran cantidad de material. Y dentro de los capturados había un cabecilla. Entonces, con base en la información que se obtuvo a los que quedaron vivos y el análisis del terreno, se determinó que en un sector específico había unos campamentos y unas armas, y había bandidos. Entonces se inició la operación de aproximación hacia el sitio y todavía no es claro cómo las tropas cayeron, o por mal aprovechamiento del terreno, o por error humano, o por habilidad de los bandidos, o por las tres al tiempo, cayeron en la trampa y entonces ocurrieron estos sucesos. Eh, el comandante del grupo, que es el general Mejía, Federico Mejía, estaba coordinando con otra de las unidades que se encontraba cerca la extracción de los capturados. Y obviamente los campesinos de la zona, que son o cómplices u obligados por las FARC, ya tenían la información de que el ejército tenía unos capturados y ya estaban organizando una azonada para ir a rodear la tropa e impedir que sacaran a los terroristas capturados y a llevarse los cadáveres de los bandidos muertos, como lo han hecho varias veces. Entonces, la urgencia era presionar en otro sector para producir otro golpe y ahí fue cuando ocurrió el hecho. Eh, Nuevamente el periódico El Tiempo resaltó los nombres de los 4 y volvió a aclarar que todos los 4 cadáveres estaban fuera del área y que no era cierto que los bandidos de las FARC tenían secuestrados los cadáveres. Pero lo malo de una desinformación o de una mentira perversamente repetida es que después siempre quedará la duda y en la retina y en el oído del ciudadano común, del oyente común que está desprevenido, siempre queda la primera versión y es muy difícil cambiarla por la verdadera. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles fueron las declaraciones del ministro de Defensa? Ridículas, ridículas como es él y demuestran su ineptitud y su desconocimiento y además su sesgo ideológico. Lo llamó dizque el Estado Mayor, en lugar de decir los terroristas de las FARC, los llamó y no dijo que cometían crímenes contra las comunidades, sino que vulneran las comunidades. O sea, él, igual que el señor Prada, que fue ministro del Interior, utilizan un lenguaje barato, traído de los cabellos, para llamar las cosas de otra manera y no utilizan lo que les corresponde como juristas, que son las palabras adecuadas. Entonces, es que el Estado Mayor vulnera las comunidades. Ni esos zampones son Estado Mayor ni vulneran. Ellos lo que hacen es causar terrorismo. Y lo mismo dijo que eh, esos enfrentamientos eran constantes, pero que él tenía eh, la intención de copar el territorio. ¿Cómo será copar el territorio? Eso todavía no lo conocemos. Ese verbo copar un territorio, uno se imagina que va a colocar un soldado cada metro, ¿no? Era la única forma de coparlo. Eh, y que él estaba seguro que esos enfrentamientos venían porque él estaba copando el territorio y que vamos a tomar el control del cañón del Micay. ¿Quién sabe cómo será eso? ¿Qué él lo piensa tomar? Pero bueno,
Esa es la ridiculez de estos sujetos que ni siquiera prestaron servicio militar y por carambola del destino los ponen a dirigir responsabilidades tan altas de las cuales ni tienen formación ni tienen el concepto claro para ejecutarlo, ni mucho menos les interesa que eso ocurra, solo de dientes para afuera. Se podrá afirmar que la guerrilla narcoterrorista de las FARC es una especie de cáncer político y social contra los colombianos, especialmente las personas de escasos recursos a quienes, en contrario de lo que dicen todo el tiempo, está representando. Claro, mi coronel, son un cáncer, porque el cáncer es una enfermedad gravísima que ataca células, las destruye, las enferma, las descompone, las desfigura y luego no se queda contento ahí, sino que se ramifica más para seguir deteriorando el cuerpo que afecta. Y ese es el mismo principio con el que las FARC actúan. Eh, Hay una parte del cáncer que se dice que hace metástasis, que es cuando comienza a regarse de manera desmesurada por los órganos afectados. Y eso es lo que está ocurriendo en el cañón del Micay. Es un cáncer lo que hay allá. Una cantidad de bandidos y de delincuentes dedicados al narcotráfico, al crimen, a la violación, a reclutar niñas, a vulnerar campesinos en todos sus derechos, a afectarles su desarrollo y su vida normal. Y todos los días cometen más y más actos y meten más gente en el narcotráfico. Entonces, sí hay un cáncer y esos son las FARC. Un cáncer y siempre lo han sido desde ahora. ¿Qué se puede agregar a la convulsa demagogia de los partidos políticos en Colombia en este dramático momento de la historia del país, salpicada de la violencia comunista y narcotraficante permanente contra los habitantes del país? Mi coronel, se puede agregar que mientras estos bandidos están allá construyendo una especie de república del terror completamente ajena a la realidad, el señor Petro anda de paseo en Cartagena de manera descarada, malgastando los recursos del país para sus gustos personales que no son tan santos. La señora Laura Sarabia parece que fuera la dueña del país y viaja dirigiendo ella a los ministros del despacho. Los comisionados de paz andan en otro mundo, los partidos políticos pensando solamente en candidatos y candidatas para el 26 y hasta las locutoras pensando en ser presidentes, utilizando el drama y el dolor de Colombia con con esa autopublicidad. Dijéramos, un desorden institucional de todos los matices reflejado en que no hay ni políticas de Estado ni sentimiento claro del pueblo colombiano porque no existe objetivos nacionales ni una orientación del país hacia lo que debemos defender todos los colombianos. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle la oleada de crímenes cometidos por la FARC con quienes están negociando que de remate los cometen con mayor cinismo mientras hablan de paz? Pues mire, una semana después de que ocurrieron los hechos del asesinato de los soldados en el Cauca y que la señora Vicky Dávila armó semejante escándalo que no tuvo ninguna prueba, en un municipio que queda muy cerca, realmente no es lejos, Silvia, que es de la etnia guambiana, es de mayoría guambiana, eh, atacaron las FARC a otra patrulla del ejército y ahí asesinaron eh, a dos soldados más con unos cilindros cargados de explosivos. Luego, como decíamos, el señor Petro se fue a parrandear a Cartagena y envió a la señora Sarabia como presidente a que fuera a dar órdenes y a pasear y a tomarse selfies en el plateado con el ingreso de las tropas. Y fue, y se estuvo un rato allá, se regresó en helicóptero y pasearon todos en helicóptero y regresaron a Bogotá después de venir del Vietnam para que los periodistas los recibieran en nube y los entrevistaran
como si hubiera llegado MacArthur de las Filipinas. Eh, el ejército inició las operaciones ahí en el área de Argelia. Y en una de las operaciones fueron a revisar un vehículo que venía por la carretera entre Argelia y El Plateado. Y tan pronto vieron la patrulla, los bandidos, unos brincaron del vehículo y y otro trató de devolver el automotor y evadir el retén. Entonces los soldados le dispararon y eliminaron a un bandido de esos y encontraron unas pruebas convincentes de que era el cabecilla de un grupo de esos bandidos. Entonces, cuando se pidió el helicóptero para evacuarlo, cayeron como chulos una nube de pobladores, rodearon al ejército, secuestraron los soldados, impidieron la sacada del cadáver de ese bandido para no permitirle el trofeo de que ha caído el cabecilla y que la operación comenzaba a ser exitosa. Y entonces el señor mm, Velázquez, nuevamente en medio de su ineptitud, lo que hizo fue negociar con la Cruz Roja y con la Defensoría del Pueblo y que había que buscar una solución pacífica y lo cierto es que los bandidos se llevaron el cadáver del, del muerto, del delincuente eliminado, el ejército quedó burlado y la operación se trancó mientras el resto del grupo huía del sector, ya que la unidad que estaba realizando esa persecución había asumido un dispositivo tan importante que les había cerrado la carretera principal y los iba persiguiendo por el monte ya casi para localizarlos y darlos de baja. Entonces, ante esa pregunta, mm, o ante esa realidad, su pregunta de que si la paz del señor Petro va a tener alguna posibilidad de éxito con las FARC, pues vemos que no. Y vemos que no por razones que son evidentes, que no las estamos inventando aquí. Primero, porque el ELN lo tiene contra la pared y no da ni pie con bola con el ELN ni con las FARC. Segundo, porque es que los negociadores que nombró, además de mediocres, son ideologizados. Entonces, ni suman ni aumentan ninguna posibilidad que haya, sino más bien están legitimando a las FARC. Tercero, porque las FARC están divididas en tres. Dice que la segunda Marquetalia, la de Iván Mordisco y la del otro bandido, que era el amigo de Iván Mordisco. Cuarto, porque el gobierno nacional en los 2 años del señor Petro no le ha puesto ninguna claridad ni objetivo, ni hay política de defensa, ni de paz, ni de guerra, sino lo que hay es un enredo y un deseo de figuración y una manipulación mediática eh, de que eso se está resolviendo. Y quinto, porque ya vimos con láminas claras cuál es la política de reestructuración de la zona del señor Petro, de fomentar la industria agropanelera, ya con eso, o agroindustrial panelera, mejor, y construir 2 plazas de mercado. A semejante problema no resolverlo con esos cuentos, pues definitivamente no hay claridad. Y como si se necesitara agregarle otro, la desinformación de algunos medios de comunicación y la falta de respaldo político que tienen las fuerzas militares a nivel nacional por parte del Congreso de la República y las altas cortes, pues eso no apunta a ningún Pereira, y menos cuando el señor Petro tiene a los soldados en una dicotomía de que hagan, pero no hagan, pero están en paz, pero no están en paz. Y desde luego le sumaríamos la falta también de carácter del mando militar de turno, porque si le secuestran unos soldados y sabe dónde están, alisten una compañía timotines y desembarquen en helicópteros y disuelva a toda esa gente con gases, rescate a los soldados y ponga el orden, como lo haría cualquier país civilizado, pero no porque se tienen los medios, pero no pueden actuar, porque es que estamos en la paz total. O sea, todo negativo juega contra ese proceso y los que están ganando son los bandidos. Lo ocurrió una semana después en el convulsivo municipio de Silvia, Cauca, en una nueva acción terrorista a unos pocos kilómetros del corrimiento del Plateado. Pues como ya lo decíamos, una unidad del ejército que está cumpliendo una misión simultánea en apoyo de las operaciones que estaban realizando en el Cañón del Micay, porque la zona no es tan lejos, son otros municipios, pero es parte de la misma cordillera y
mismo sistema andino. Hay otras tropas patrullando y son sorprendidas con cilindros, bomba, y mueren 2 soldados y quedan unos heridos. Y causa el impacto de que la guerra está muy fuerte en el Cauca, pero además hay algo grave que no se menciona, y la complicidad de todos los indígenas con los terroristas, ¿qué? Porque los indígenas son especialistas en salir a reclamar que les retiren las tropas de allá, que es que ellos no quieren violencia, pero nunca dicen que les retiren a las FARC, porque es que las FARC son las que los obligan o porque son de los mismos, además porque la cantidad de cultivos de narcotráfico que manejan las FARC y esos indígenas allí son bastante grandes. Aquí tuvimos en la fundación a Diana Perafán, que es de esas etnias, que nos estuvo contando la realidad de los hechos. ¿Cómo ocurrió unos meses después de la masacre de 4 soldados perpetrada por la FARC en el 2024 en zona rural del municipio de Argelia, Cauca, Cañón del Río Micay, debido a las debilidades de carácter y quizás de la complicidad de Gustavo Petro y el ministro de Defensa Iván Velázquez, hecho mediático de los delincuentes secuestrando a unos soldados que actuaban contra la FARC? Pues como ya lo explicamos, estos jóvenes acababan de eliminar a un bandido, el cadáver se tenía para extraerlo, llevarlo a medicina legal y hacerle la sepultura como corresponde. Y entonces la población que estaba muy cerca, que entre otras cosas es gobernada por las milicias bolivarianas que no se desmovilizaron en Cuba, gracias al genialísimo acuerdo del general Mora y Humberto de la Calle y el general Naranjo con los bandidos, eh, siguieron controlando la zona y tan pronto se produjo el combate, tienen radios de comunicación, teléfonos celulares y una red de informantes y espías que tienen actualizadas las cuadrillas de lo que pasaba, movilizaron al instante a todos los pobladores de la zona, rodearon a las tropas, no permitieron que el helicóptero aterrizara, secuestraron los soldados, impidieron la evacuación del cadáver y comenzaron a pedir la presencia de la Cruz Roja y de cuánta organización humanitaria hay para liberar los soldados. Y repetimos, el ministro de Defensa, en lugar de asumir la actitud que le corresponde y permitir que el mando militar actuara, entonces se dedicó fue a dialogar y a hablar de que van a hacer denuncias internacionales contra las FARC. No, los bandidos no necesitan solo denuncias internacionales, eso que lo haga el presidente de la República o la presidencia y los ministerios que les corresponden. A las tropas lo que hay que darles son los medios y no limitarles su capacidad de operación para que actúen. Y estamos seguros que si en uno de esos secuestros que son a cada rato se desembarca una unidad antimotines y se disuelve todo eso con gases lacrimógenos y se captura a los cabecillas, se pone orden, se judicializan y no vuelve a ocurrir eso. Pero como cada vez es más laxitud, entonces el ejército no pudo eh, demostrar que había eliminado al cabecilla de ese grupo, ni la población civil tuvo tranquilidad porque los bandidos siguen controlándola. Y luego de que se ve el ejército, los reúnen y se dan cuenta que nosotros somos los que mandamos aquí. Así es de que cuidadito con hablar porque el que hable se muere. Entonces, malo por todos los lados. Adelante. ¿Cómo explicó el diario El Tiempo las posibles razones del referido secuestro de los soldados? Bueno, eh, a pesar de que ya el ejército había dicho cómo inició todo, entonces en el periódico El Tiempo descubrieron que el agua moja, que era una nueva hipótesis, que todo se ha producido porque la captura de un cabecilla el día antes o 2 días antes de la emboscada era la que ha provocado eso. Pues es que eso ya lo había dicho el ejército hace rato. Claro que habían capturado a unos, entre ellos un cabecilla, y estaban esperando el helicóptero para evacuarlos. Pero como vemos, todos los medios de comunicación desinformados, quizás los comunicados de prensa no fueron claros, pero entendemos que toda esa diferencia de opiniones surge precisamente por la intromisión del ministro de Defensa, que por el afán de ser protagonista principal, desvirtúan la información o la dilatan
y entonces comienza a filtrarse y ocurre el caso de que se produzcan videos o audios como el que supuestamente un coronel hablaba con su subalterno y la otra periodista, con el afán de ser la primera y de atacar al comandante del ejército, va publicando eso sin saber si es cierto o no. Y lo mismo, el Noticias Caracol descubre como a los 5 días que el agua moja y que la acción de las FARC había iniciado por algo que el ejército había dicho desde el primer día. Adelante, mi coronel. Escuchemos con reverencia un minuto de silencio en homenaje a la memoria de los soldados profesionales Jorge David Fuentes, César Javier Sosa, Ballesteros Camilo Andrés Molina y Jairo Urrego, tendiente a poner el país en jaque y sacar los mayores provechos del desgobierno de Gustavo Petro. Adelante, mi coronel. Mi coronel, con la reflexión, ¿o usted va a dar alguna reflexión? No, mi coronel, adelante con la reflexión suya para que ganemos tiempo. Bueno, mi coronel, con mucho gusto. Hoy miércoles 27 de noviembre se está presentando el episodio 673, que trata de cuando las FARC asesinaron a 4 soldados en zona rural del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, perdón, en mayo de 2024. Objetivo Colombia. Si no escribimos la historia, después nos la contarán y escribirán como no es. Ya la ha escrito y la ha presentado, y casi de obligatoria lectura por la connotación que el gobierno le ha dado, pero que con muchos vacíos históricos, el llamado informe de la verdad, y a un costo económico altísimo, como que casi alcanza el $500 billion de pesos. Pero más costoso el daño histórico al no develar el verdadero origen y las causas de la violencia y el conflicto armado en nuestro país. Violencia propiciada por los 3 partidos políticos más antiguos: el liberal, el conservador y el comunista. Y ahora, por la dirigencia política
de partidos con diferentes nombres y sin proyectos serios, y en gran parte atizados por algunos medios de comunicación. Ese ha sido el origen y las causas de nuestra violencia. Es por eso que desde este espacio escribimos la historia basados en hechos documentados y por eso incontrovertibles, unos tan recientes como el analizado en el episodio del día lunes 25 de noviembre, Ogaño, del sangriento ataque terrorista realizado por el ELN contra soldados de la Quinta División del Ejército en la vereda La Plancha, municipio de Anorí, Antioquia, en noviembre de 2024, no hace más de 15 días. Y la de hoy, en donde el grupo terrorista de la FARC asesinaron a 4 soldados en zona rural del municipio de Argelia, Cauca, en mayo de 2024. Nada más preciso cuenta la historia quien la ha vivido. Y la estamos viviendo y sintiendo en estos momentos, como la vivimos y sentimos otrora en nuestra vida castrense, con otros sangrientos ataques, quienes aquí la estamos contando. Hoy voy a enunciar sendas sentencias de 2 maestros, el uno de la guerra y el otro del amor y de la paz, según cuenta la historia. Sun Tzu escribió hace 25 siglos lo siguiente: la guerra está basada en el engaño. Por lo tanto, cuando estemos en condiciones de atacar, debemos aparentar incapacidad de hacerlo. Cuando usemos nuestras fuerzas, debemos aparecer débiles. Cuando estemos cerca, debemos hacer pensar al enemigo que nos hallamos lejos. Y al contrario, simular proximidad cuando haya lejanía. Recurramos a toda suerte de engaños y señuelos para engatusar al adversario. Simulemos hallarnos en desorden para atraer su ataque y aplastarlo. Mao tomó textualmente estas palabras y las introdujo en su estrategia. Y se dice que el tratado de Sun Tzu llegó a manos de Vladimir Ilich Lenin, dado que fue traducido por un capitán inglés en 1905, cuando comenzaba a ilustrar las academias de guerra de Europa. Sea como sea, los escritos del revolucionario ruso reflejan en su esencia la filosofía del general chino, quien en una de sus reflexiones decía, entre otras cosas, desintegrad todo lo bueno en su adversario y al mismo tiempo destruid sus simientes morales. Utilizad para vuestra penetración todos los seres más viles y execrables. Aportad por todos los medios desorden y corrupción en las actividades del gobierno. Sembrad la querella y la discordia. Sublevad a los jóvenes contra sus mayores. Debilitad el alma y corroed el cuerpo de la sociedad, y el país enemigo será vuestro. ¿Y qué tiene que ver estos postulados, los acabados de enunciar, con la violencia y la destrucción que los grupos narcoguerrilleros comunistas de la FARC, del EN ahora y antes, el M-19, el PL, el EPL y otras organizaciones delictivas, cuando realizaban actividades en nuestro país para destruirlo?
Pues tiene que ver todo, porque esta es la estrategia utilizada por el comunismo para derrocar el país escogido como enemigo e implantar su doctrina y su gobierno. Y Mao Zedong, y Lenin, y el Che Guevara, y Fidel Castro, y otros lo aprendieron, la enseñaron y difundieron a esta caterva de delincuentes del ELN y de la FARC, que con el mote de insurgencia armada emerge desde las bases de la sociedad capitalista para dirigirse persistente y con odio hirviente contra el Estado legítimamente constituido y socavar los cimientos de la sociedad y desde sus estructuras gubernamentales. La destrucción de Colombia por este pensamiento político-militar de lucha revolucionaria de comunistas armados y desarmados la estamos padeciendo desde hace más de 6 décadas. Tal se demuestra en todos y cada uno de los episodios, de los 673 episodios de Fundel. Como los gobiernos y la sociedad colombiana, empezando por los políticos y la academia, no han entendido esta guerra revolucionaria, hoy la estamos perdiendo. Y estamos perdiendo a Colombia. Atendamos estas otras 2 sentencias de otro maestro que todos conocemos y que por ser tan obvias no necesitan explicación. El que a hierro mata, a hierro muere, y con la vara que midas serás medido. A los terroristas hay que combatirlos con las armas, someterlos, condenarlos por sus actos delictivos o darlos de baja si queremos de verdad la paz. Mucho daño le ha traído a Colombia no haber entendido la complejidad de esta guerra revolucionaria contemporánea y la intención de quienes la han gestado y conducido, el comunismo armado y desarmado. Consecuentemente, con este desconocimiento, el equívoco de pensar que con el mecanismo de los procesos de paz y que con las amnistías y el perdón se termina la violencia en nuestro país. La historia ha demostrado lo contrario. El episodio visto hoy es una prueba más de tantas de que los procesos de paz solo han servido para fortalecer a los grupos terroristas. Ejemplo, después de que en 2016 se firmara entre el gobierno del señor Santos y el grupo terrorista de la FARC un supuesto proceso de paz, la FARC está más fortalecida que antes de la firma del proceso y tienen el control de esta vasta zona de nuestra geografía nacional, haciendo y deshaciendo cuanto literalmente se les dé la gana. Como dice nuestro director de este programa, mi coronel Villamarín, creando una república del terror. Esta ha sido la tarea de Fundel, escribir memoria histórica documentada y verificable, historia que invitamos a leer y que su contenido se encuentra en la página web de la Fundación. Gracias, mi reflexión y feliz día. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Tiene usted toda la razón. Los procesos de paz en Colombia han sido procesos de legitimación de bandidos y de prolongación de la violencia, más no de solución a la misma. Quiere decir que no han funcionado y que además han estado muy mal enfocados. Llegamos al final del ejercicio. Esta noche tendremos una nueva actividad académica a la cual los invitamos y mañana continuaremos en nuestro horario habitual con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Un feliz día para todos y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.